Vamos a hablar acerca de las variables en investigación médica. Su concepto y su clasificación. Mi nombre es Marina Mingio. Empecemos con determinar los conceptos de qué es un dato y qué es una variable. El dato es una representación simbólica, ya sea un número, un alfabeto, de un atributo o una entidad. La variable es una característica que toma diferentes valores en diferentes personas, animales. Tengamos esta pregunta muy en mente. La variable es la que responde a la pregunta ¿qué quiero estudiar? En este sentido, ejemplos de variables y ejemplos de datos. La edad es una variable. El dato es aquello que vamos a anotar, que tenga 8 días de nacido, 11 meses, 12 años, etc. El estado civil es la variable y el dato, pues casado, soltero, divorciado. La clasificación del estado nutricional es la variable y el dato, pues bajo peso normal, sobrepeso, obesidad, etc. Y así tenemos pues diferentes tipos de variables con su respectivo dato, ¿verdad? Que lo caracteriza. Cuando yo les decía de que la variable responde a la pregunta de qué quiero estudiar, eso es bien importante porque cuando nos planteemos objetivos específicos, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. De este objetivo específico, ¿qué quiero estudiar? Y esa respuesta que ustedes se den, esa es su variable. Ejemplo, objetivo 1, determinar las características demográficas de los pacientes. ¿Qué quiero estudiar? Las características demográficas. Esa es mi variable. Objetivo 2, identificar la tasa de mortalidad y los días de estancia intrahospitalaria. ¿Qué quiero estudiar? Tasa de mortalidad y días de estancia intrahospitalaria. Aquí tengo dos variables en este objetivo. Objetivo 3, describir la calidad de vida del paciente. ¿Qué es lo que quiero estudiar? La calidad de vida. Ese es mi variable, la calidad de vida. Entonces, ya entendiendo cuál es la variable del estudio, sepamos que las variables se clasifican de diferentes formas. La clasificación más conocida por todos es esta. O la dividimos en cuantitativas o numéricas o en cualitativas. Son aquellas que tienen una cualidad, ¿verdad?, dentro de ellas. Dentro de las cuantitativas tenemos la continua y la discreta. Y dentro de las cualitativas, la nominal y la ordinal. Vamos a ir viendo cada una de ellas. También las variables pueden clasificarse en dos tipos, de intervalo y de razón. Esta clasificación es única y exclusivamente para las variables cuantitativas, pero también hay otra clasificación, variable dependiente e independiente. Esta clasificación es muy utilizada solo si nuestro estudio es un estudio en donde estamos estableciendo causalidad, es decir, o un estudio de cohorte o un estudio de casos y controles. Ejemplos de variables. Cualitativas nominales dicotómicas, dos respuestas nada más. Condición de egreso hospitalario vivo o muerto. Sexo masculino o femenino. Antecedentes familiares de diabetes y yo. Dos respuestas cualitativas dicotómicas. Cualitativas politómicas. Estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado. Muchas respuestas. Tipo de diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes estacional, etcétera, está dentro de las cualitativas politómicas. Tenemos otro tipo, las ordinales. Las variables ordinales, como su nombre lo dice, llevan un orden o una jerarquía. Entonces, estas no solo permiten operaciones de igualdad y desigualdad, sino también operaciones de orden. Ejemplo, clasificación clínica de las quemaduras, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Nosotros sabemos que esta clasificación se basa en la gravedad y la extensión de la quemadura. Clasificación del estado nutricional, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, lleva un orden. Y la clasificación de hipertensión, como ejemplo, pues prehipertenso, estadio 1 y estadio 2 también lleva un orden dependiendo de la medida de presión arterial que tenga el paciente. Entonces, esas son cualitativas ordinales. ¿Qué pasa con las cuantitativas? Las cuantitativas, pues nosotros sabemos que usualmente tienen un número, que eso equivale a un verdadero dato o un dato. Se dividen en dos. Las discretas sus valores son finitos y coinciden con números enteros. No se puede fraccionar. Un número entero completo. En cambio, las continuas, estas sí se pueden fraccionar. Teóricamente agarran cualquier valor en una cantidad intermedia entre dos posibles valores. Ejemplo, las discretas, las que no se pueden fraccionar, el número de hijos, 1, 2, 4, 5.
pero no podemos decir que tenemos 3 hijos y medio. No lo podemos fraccionar. Días de estancia intrahospitalaria lo ocupamos como una cuantitativa discreta. Las cuantitativas continuas sí se pueden fraccionar, tienen un punto decimal. Ejemplo, la glucosa, 100.4 miligramos por decilitro. El peso en kilos, 68.65. La talla en metros, 1.65, 1.56, etc. Entonces agarran cualquier valor, ¿verdad?, que pueda fraccionarse. Algo bien importante dentro de las clasificaciones, dijimos que las variables cuantitativas, solamente las cuantitativas pueden dividirse en intervalos y razón. ¿A qué nos referimos con esto? Las variables de intervalo no tienen el cero absoluto y las variables de razón sí lo tienen. Para entender un poquito más esto, cuando nos enseñaron en la escuela el cero, nos enseñaron que el cero no existe. Cero es nada. Y entonces las variables de intervalo dice, no tienen ese cero absoluto. Ejemplo de variable de intervalo, la temperatura. Cuando nosotros hablamos de temperatura de 0 grados centígrados, no quiere decir que no haya temperatura o que no exista temperatura, sino que estamos a una temperatura de congelación, es decir, el cero tiene un valor que es real, no es el cero absoluto que nos enseñaron en la escuela. Por lo tanto, la temperatura es una variable de intervalo. Sin embargo, tenemos la variable edad. La variable edad es una variable en donde el cero sí es un cero absoluto. Yo sé que una edad de cero no existe, no hay nada. Entonces, si hay un cero absoluto, por lo tanto, es conocida como una variable de razón. Siguiendo esa lógica, les pongo aquí varios tipos de toda la clasificación que hemos visto de la variable para que vean ustedes la escala de medición. La edad en años cumplidos, podemos decir que tiene escala de medición que va a ser una cuantitativa discreta, pero que también puede ser de razón, porque el cero sí es un cero absoluto. La talla de la madre en centímetros es una variable cuantitativa continua porque tiene punto decimal, pero también puede ser de razón. La temperatura, como lo vimos anteriormente, es una variable de intervalo, que es una variable también cuantitativa continua. La hipertensión arterial, si la clasificamos en normal, prehipertenso grado 1, grado 2, su escala de medición pues va a ser una variable cualitativa de tipo ordinal. Entonces es muy importante que tengamos en mente cómo es que cada variable va a tener su propia escala de medición. Y es bien importante porque de acuerdo a eso, nosotros podemos realizar el análisis estadístico. Dijimos que también tenemos la variable dependiente e independiente y les dije que estas se caracterizan por ser en estudios donde se establezca causalidad. En estudios descriptivos, por favor, no me digan variable dependiente e independiente porque ahí no existe. Variables independientes, el motivo o explicación de ocurrencia de un fenómeno. En el experimento es la variable que podemos manipular y se le denomina tratamiento. La variable dependiente, por su parte, es el fenómeno que resulta o el que se debe explicar. Ejemplo, cuando buscando los factores de riesgo para hipertensión arterial. Todos los factores de riesgo, la edad, el que fume, el que sea obeso, etcétera, que tenga antecedentes familiares de hipertensión, todas esas variables son variables independientes, porque es el motivo o lo que explica la ocurrencia de la hipertensión. Y lo que resulta, el fenómeno que resulta, que es la hipertensión, es mi variable dependiente. Entonces, con este ejemplo, espero que haya quedado claro lo que nos referimos cuando clasificamos las variables independientes y independientes. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.